Buenos días, mi nombre es Pedro Labrador Mayorga, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial, impartida por el ingeniero Juan José Morales Ibarra. Eh, bueno, a continuación vamos a resolver algunos ejercicios del libro de Estadística. En el capítulo 1, Introducción a la Estadística, de la página 1 a 42 del pensamiento estadístico, íbamos a resolver ejercicios de las páginas 9, 11 y vamos a resolver los ejercicios 7 y 11. Ejercicios a resolver en 2. Aquí están los dos. Vamos a empezar con el primero, que es el 7, el Super Bowl. Para resolver estas preguntas, pues el ejercicio nos pide que utilicemos el sentido común para determinar el acontecimiento descrito. Por ejemplo, si es imposible, posible, pero muy probable, posible y probable. Con esa información vamos a resolver estos dos ejercicios. En el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Eso es prácticamente imposible, pues ya que el marcador más alto que ha habido en la historia pues es de 63. Ya 120-98 ya es exagerar. 11. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Eso es posible, pero muy poco probable, porque pues puede que de 120 magistrados que haya, eh, 99 tengan la misma fecha de cumpleaños y una no. O puede ser que si todos tengan la fecha de cumpleaños el mismo día, pero pues es muy poco probable. Continuemos con la siguiente diapositiva. 1 de 3, tipo de datos, ejercicios, páginas 16 y 17, resolver ejercicios 5 y 13, ejercicios a resolver 2. 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según datos de la Oficina Censos de Estados Unidos. En este caso, los ejercicios nos piden que resolvamos viendo si es valor estadístico o conjunto de datos discretos. En este caso, la primera pregunta es valor estadístico porque es un número que resume alguna característica del conjunto de datos. En este caso, pues los 19.856 pesos de la muestra de hogares. La 13, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lu, New York Times. Es un conjunto de datos discretos, ya que los valores que se toman de un conjunto, en este caso de pues todos los semáforos, de todos los botones de todos los semáforos, es un conjunto. Y pues se determinó que cierta cantidad de botones pues no funciona. Pasamos a la siguiente. 1 de 4, pensamiento crítico, ejercicios, páginas 23 a 26, resolver ejercicios 7 y 10, ejercicios a resolver 2. ¿Qué nos pide resolver en estos ejercicios? Se los comento a continuación. Nos pide resolver una respuesta alternativa o correcta de las preguntas. 7. Parcial, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange les piden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. Esta es una conclusión, un ejemplo. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, una respuesta alternativa sería que en el condado de Orange hay más personas de grupos minoritarios que caucásicos. Sueño. Eh,
Disculpen la pregunta 10. Árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet de América Online, AOL, realizó las encuestas de sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia de un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de 7.073 respuestas. La pregunta es, ¿podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren algo real? ¿Por qué? La respuesta es no, no podemos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren algo real, porque la encuesta está dirigida a un solo grupo demográfico, cierto nivel social y económico. O sea, no podemos definir que a cierta cantidad de personas, por ejemplo, de mi casa, si yo tengo 5 personas viviendo en mi casa, le pregunto a 3 y 3 si les gusta. Dos, no, no puedo concluir que a 7 millones de personas les guste lo mismo, o sea, igual mayoritario. ¿Por qué? Porque es un grupo reducido de personas, o un grupo minoritario, o dirigido a un solo grupo. Pasamos a la siguiente diapositiva. 1.5, recolección de datos muestrales, ejercicios páginas 34 y 37, resolver ejercicios 8 y 12. Ejercicios a resolver 2. En este ejercicio se nos pide que resolvamos si es un experimento, un muestreo sistemático. En este caso, en la 8, prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó que 107 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficiency Safety of Echinacea de Tracting Upper Respiratory Tracting Infecciones in Children de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. En este caso es un experimento pues, porque se experimentó con cierta cantidad de niños y otra cierta cantidad de niños para los efectos placebos y pues para eso se llegaron a conclusiones. Eso es lo que determinaría que es un experimento. 12. Puestos de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad Port St. Después de detenerla y después se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de unos alumnos. Es un muestreo sistemático ya que eligió pues a cierta cantidad de personas de 5, elegía uno, cada 5 elegía uno, cada 5 elegía uno, y pues eso es lo que determina que es un muestreo sistemático. Pasamos a la siguiente diapositiva. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos, 48 a 30. 2.5, pensamiento gráfico, gráficas inadecuadas. Ejercicios páginas 73 y 75, resolver ejercicios 7 y 8, ejercicios a resolver 2. En este caso la pregunta 7, gráficas de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos porque ¿por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, concluye una gráfica imparcial. Bueno, imparcial quiere decir que la gráfica muestre unos datos correctos, claros. En este caso, pues muestra datos correctos, pero no claros. ¿Por qué? Porque las mujeres pues, es menor la cantidad, de los hombres es mayor, pero no define exactamente cuánto, lo que tenemos, cuánto, que son las cantidades, 37.000 y 53.059. En este caso, pues no hace una comparación imparcial, por lo que porque la gráfica distorsiona los datos ya que están representados de manera no están representados de manera clara y objetiva. En este caso, pues procedimos a realizar esta gráfica
pues se representan de mejor manera, del mismo tamaño, y pues representando con altura eh, los ingresos promedio de hombres y mujeres. Aquí está. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es un poco, es igual de la misma clase. A ver, 8, gráfica de consumos de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos y los describe de forma imparcial. Pero es pregunta. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. En este caso, pues Estados Unidos gasta 20 millones de consumo diario de barriles. Japón 5,4 millones. O sea, 5,4 si es menor que 20 y se representa así, pues como un barrilito y un barrilote. Un cilindro pequeño, un cilindro grande, pero no representa exactamente una cantidad porque pues se distorsiona los datos, pues el dibujo da cierta distorsión visual ya que el dibujo no representa correctamente las escalas. La siguiente es una gráfica que representa la información de manera más objetiva y clara. Aquí tenemos la gráfica. Yo lo representé pues así para como una alberca llena de barriles de petróleo. En este caso pues el azul es Estados Unidos y el naranja es Japón. Que queda de manera muy clara, pues lleva datos, igual que la diapositiva anterior, lleva datos, muy importante, para representarlos de manera objetiva y clara, de manera imparcial. Ok, la siguiente, ya vamos a empezar con gráficas y trabajar con Minitab. Vamos a dar algunas definiciones y vamos a trabajar con esas definiciones en las siguientes gráficas para no estar definiendo pues punto por punto, ya que son bastantes gráficas. Capítulo 2, resumen y gráficas de datos, página 48 y 30. Bueno, en este caso estas son las instrucciones de bajar archivos de PowerPoint, resolver los ejemplos resueltos, los del profesor, los que hizo, y los ejercicios planteados a resolver, que nos dejó en cada diapositiva, en cada archivo de PowerPoint. En este caso, pues es el pulso de mujeres. Dice, utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior. Pues, ahorita se los voy a explicar el procedimiento anterior para, en este caso, pues va a ser después, para distribuir la frecuencia de la tabla 2.2, incluye 7 clases. Se lee, bueno, yo leo primero la pregunta o hago primero el cuestionamiento y después explico los, las definiciones, pues para tener una idea clara y ir entendiendo las definiciones. Leo la pregunta y pues lo relaciono con las definiciones. Ahorita volvemos con la tabla anterior. En este caso vamos a definir vamos a hacer la definición de los límites inferiores de la clase son las cifras más pequeñas que pueden permanecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Perdón, las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de la clase. Las anchuras de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Procedimiento para construir la distribución de frecuencias. De, eh, Primer paso, determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Calcule la anchura de la clase, valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Comience por elegir el número límite inferior de la primera clase y elija el valor de datos más bajo o valor conveniente que sea poco más pequeño. Procedimiento para construir la distribución de frecuencias. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, procede a listar los demás límites inferiores de clase, suma la anchura de clase y el límite inferior de la clase
de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase, después sume la anchura de la clase segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Después cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, séptimo en este caso. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Toma el valor de cada dato y ponga la marca de agua de clase adecuada. Agrega las marcas para obtener la frecuencia total de la clase. En este caso, pues ya tengo las tablas con los datos, las tablas hechas con las 7, 5, 6, 7, con las 7 clases. Aquí están los 40 datos. A continuación vamos a presentar un archivo Minitab para explicar cómo va a ser la gráfica. Eh, bueno, procedamos.